Buenas noches a todos los que están aquí en el Museo de las Artes. Un gusto ver a todos los que están aquí y muchos que son parte de nuestro equipo aquí están, entonces estoy viendo sus caritas felices también de que estamos juntos para hablar de Rafael Cauduro con la curadora de la exposición, Alesha Mercado. Me permiten presentársela. Ella nació en Ciudad de México en 1972, ¿dice? No, es que dice Ciudad de México 1972. Es historiadora del arte, museóloga, curadora y gestora cultural mexicana con una amplia trayectoria profesional a nivel nacional e internacional. Realizó la primera exposición de códices en la biblioteca del Palacio Qasr Al Watan, ¿verdad? En Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Es historiadora del arte, maestra en estudios curatoriales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en museología del Centro de Arte Mexicano. En 2004 inició su camino por los museos de arte contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes, como la Sala de Arte Público Siqueiros y posteriormente el Museo de Arte Carrillo Gil. Desde 2012 trabajó como curadora adjunta de la colección del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. En 2015 fue nombrada subdirectora del Museo Nacional de Arte. Posteriormente fue secretaria de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y directora del Programa Internacional en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA. Ha sido consultora para proyectos como la Pintura Mural Prehispánica, Descarga Cultura UNAM y sociedades colaborativas de la Universidad de Southampton en Londres. Su formación internacional incluye la participación en el programa de líderes de museos del Getty Leadership Institute, diversas ponencias en el American Alliance of Museums y un posgrado en Gestión y Cooperación Cultural Internacional de la Universidad de Barcelona. Además, ha coordinado programas del Instituto de Liderazgo en Museos. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en México y el extranjero. En 2019 hizo la curaduría de la exposición Códices de México, los antiguos libros del Nuevo Mundo, que se exhibió en los Emiratos Árabes Unidos e itineró el Museo Ser Modern de Ankara en 2021 en colaboración con la Embajada de Turquía. En México, recientemente realizó la curaduría de la exposición del pintor Rafael Cauduro en el Colegio de San Ildefonso, un cauduro, es un cauduro, es un cauduro, que es la pieza, la misma exposición que van a poder ver el día de mañana, que se inauguró en marzo de 2022 e itineró el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano en septiembre de ese mismo año. También en 2022 curó Estado Líquido, una muestra hecha para artistas en condición de movilidad en colaboración con programa Casa Refugiados. Actualmente es subdirectora académica del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, curadora en diversos proyectos y forma parte del Consejo Consultivo de la Morada en programa Casa Refugiados. Por favor, denle un gran aplauso. Qué barbaridad, muchísimas gracias. Les doy a todos las buenas tardes y de verdad mi más sincero agradecimiento por estar aquí dedicando su tarde del miércoles y acompañándonos y por su interés, por supuesto, en la figura de la que vamos a hablar, este gran artista llamado Rafael Cauduro. Muchísimas gracias, Maribel Arteaga, de verdad es un honor, me emociono, perdón, pero es un honor trabajar en tu casa y es un honor trabajar con tu equipo. De verdad, estoy súper contenta y ya me va a costar mucho trabajo regresarme a mi pueblo, carambas, porque he estado súper contenta trabajando aquí con la familia del Musa. Mil gracias. Híjole, pues creo que no voy a poder estar sentada, yo prefiero estar de pie y aquí le vamos cambiando a la computadora. Ya si me canso me siento, pero bueno, hoy queremos hablar sobre la vida y la obra de Rafael Cauduro, porque como saben, mañana a las 8:30 de la noche vamos a inaugurar esta exposición, que es la tercera itinerancia, como bien lo mencionó Florencia. Es una exposición que fue diseñada a manera de retrospectiva para honrar 50 años de trabajo del maestro Rafael Cauduro, ¿no? Cuando me acerco por primera vez al estudio Cauduro en 2019, pues el maestro seguía con vida
desafortunadamente con una salud ya bastante deteriorada, ¿no? Pero fue un regalo trabajar con él y son recuerdos que de verdad atesoro, aprendí muchísimo, ¿no? Para hacer la exposición, pues nos llevó 3 años de investigación, gracias al apoyo de Liliana Pérez Cano, también la directora del Estudio Cauduro, que va a llegar mañana, no pudo llegar antes, pero va a estar mañana en la inauguración, y de Gabriela Cavazos, aquí presente, que es también quien trabajó muchísimos años junto con Rafael y es quien tiene todo al día y súper organizado del estudio, y que gracias a ella también y a todo su apoyo hemos podido traer toda esta obra, tener todas las fichas en orden, tener toda la información. Entonces, súper importante todo este trabajo en equipo. Como les decía, cuando me acerco al trabajo de Cauduro, pues me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Primero que pues no había realmente nada escrito reciente, digamos, acerca de la obra de Rafael. No se había publicado nada. La última gran exposición que Rafael había tenido había sido en el año entre 94 y 95, curada por un increíble curador, Agustín Arteaga, aquí primo de la maestra, exactamente, una familia muy talentosa, en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y lo que ocurrió con esa exposición fue que de alguna manera Rafael se sintió apabullado por la fama, ¿no? Fue una exposición que se recuerda, lo que me platica gente que trabajaba en el medio y eso en esa época, es que abajo había una exposición de un artista internacional que no logro recordar de quién me dijeron que era la exposición, y la gente se formaba para ver a Cauduro, ¿no? Causó mucho interés realmente la obra de Rafael. Pero esto, como les digo, como para el carácter de Rafael, pues no fue tan positivo, y entonces él decide dejar de hacer estas exposiciones para dedicarse solamente a su quehacer, a su labor como artista, a pintar y pues de alguna manera también a atender a sus coleccionistas, ¿no? Entonces nos encontramos con una laguna muy larga de información y de publicaciones, y de alguna manera también Rafael Cauduro era recordado en el imaginario de la gente, y yo incluida, por algunas imágenes muy hermosas de ángeles, por ejemplo, de estos ángeles bellísimos que pinta Cauduro, y por supuesto por el mural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero como que en medio se conocía poco. ¿Qué había estado haciendo Cauduro? Ni siquiera en internet podía encontrar información, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿no? Al recibir esta propuesta de trabajar con el maestro, pues yo pienso, pues claro que me gustaría, ¿no? Pero no sé, me doy cuenta que no sé realmente nada de Rafael Cauduro, ¿no? Y entonces me invitan a su estudio, empiezo a ver, claro que yo siempre me cuestiono también si yo como curadora puedo aportar algo al artista, ¿no? Porque si veo que no puedo aportar nada, pues entonces, ¿no? Como que no, siento que es una relación que va a ser infructífera, y entonces, pues, ¿no? Prefiero no hacerlo, ¿no? Y desde el primer acercamiento en el estudio, en la casa estudio de Cauduro, pues me doy cuenta que pues me encanta, porque descubro a un Rafael Cauduro que no solamente hace cosas bellas y no solamente hace cosas novedosas, sino que es una persona con un compromiso social súper profundo y que lo manifiesta en todas sus creaciones, o prácticamente en todas sus creaciones y en todas sus etapas, ¿no? Y entonces pues me fascino con la figura de Rafael, y entonces así es como empieza este largo viaje en el cual pues ya llevamos 5 años, ¿no? de trabajo, y que ha sido fascinante. Y bueno, pues es esa figura a la que les voy a presentar el día de hoy. Rafael Alejandro Cauduro Alcántara nace en 1950 en el seno de una familia de clase media alta, una familia bastante acomodada en la Ciudad de México. La historia de Rafa es que es el más pequeño de 6 hijos, pero es así literalmente, y él lo decía, yo era el pilón de mi casa. O sea, Rafael nace con 8 años de diferencia con su hermano más inmediato, ¿no? Y entonces pues ya todos los hermanos eran mucho más grandes, y de repente pues tienen este pilón al que nombran Rafael, ¿no? Y entonces Rafa siempre dice que pues tuvo una infancia de alguna manera bastante sola, ¿no? Porque si bien sus padres
Víctor y Elena, que Elena es la niñita que está aquí en brazos, y esta hermosa mujer, ya después cuando crece, amante de la ópera, ¿no? Pues Víctor y Elena, ahí en su boda, pues ya estaban como en otra cosa, un poco saliendo de los hijos y eso, y de repente tienen este pequeño, y entonces descubren que a Rafa lo pueden entretener muy bien dándole hojas y colores para que se ponga a dibujar, ¿no? Y que no delata, porque era, digamos que un niño bastante inquieto, ¿no? En esa época ya se consideraba que sus papás eran un poco grandes para tener hijos, y en realidad no eran tanto, pero en esa época así se consideraba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empieza a crecer Rafa como un niño muy inquieto, un niño al que no particularmente le gustaba la escuela, quien no particularmente era un buen alumno, de hecho era bastante mal alumno y bastante rebelde. Yo tengo esta teoría de que quizá Rafa tenía así algo como algo que hoy se diagnostica, creo yo, con demasiada frecuencia, pero que en su época no se diagnosticaba. A lo mejor tenía como déficit de atención o algo, porque les digo la verdad, he tenido también acceso a sus cartas y Rafa tenía una ortografía horrible, no, era malísimo, y siempre empezaba una carta diciendo: estimada fulana o estimado fulano, te pido una disculpa porque tengo pésima ortografía, ¿no? Y entonces, pues, más que atender a la escuela, se dedica a dibujar, ¿no? Hace monitos en todos lados, en todos sus cuadernos, y es súper bueno haciendo caricatura, ¿no? Todos sus amigos de la época dicen que Rafa era súper bueno y les hacía caricaturas a todos, y muchos hoy se arrepienten de no haber conservado esas caricaturas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pues muy trabajosamente pasa por la escuela. Lo corren de la preparatoria, estudiaba, esto es algo muy importante, su familia siempre fue muy religiosa y Rafael siempre tuvo una educación religiosa. Estudiaba en el Colegio Patria, que era el colegio, la verdad, de los niños fresa, estaba el México y el Patria, y Rafa estudiaba en el de los niños más fresas, digamos. Una anécdota que me encanta es que yo no sé si a alguien aquí le ha sucedido, pero creo que son los únicos que conozco. Sus papás un día se ganan una casa en un certamen del Novedades o del Excelsior o uno de esos, o sea, pero se ganan una super casa amueblada también en Polanco, ¿no? Y entonces pues ahí viven en esta super casa. Yo creo que son los únicos que se han ganado algo en la vida, porque yo no conozco a nadie. Pero bueno, pues iba en el Patria y eso, y en la preparatoria lo corren porque un día lo cachan con unas caricaturas de los maestros y del director, y por supuesto llaman a sus papás por enésima vez, ¿no?, para decirles que eso es inaceptable, y pues tienen que mandar al niño Rafa a un internado, ¿no?, para que mal termine la prepa y ya la termina. Pero después pues también creo que nos pasa algo a todos y es muy humano, ¿no?, que pensamos que los hijos tienen que tener una educación superior o lo más posible porque pues es importante para su futuro y tal, ¿no? Y entonces prácticamente lo obligan a entrar a la universidad. Sus hermanos también habían sido universitarios, habían estudiado varios de ellos arquitectura o diseño, cosas así, y entonces pues Rafa es tan bueno dibujando que dice, bueno, pues si no me queda de otra, ¿no? Porque lo de ser artista, eso sí, ni hablar. O sea, qué bien que dibujes lindo, Rafa, qué bien que seas tan bueno en la caricatura, pero lo de ser artista, ni hablar. En esta casa se tiene una educación formal y ya me imagino el discurso de los papás. Acaba la carrera y ya luego haces lo que quieras de tu vida, lo que decimos todos, ¿no? Entonces, pues entra a la Universidad Iberoamericana, a un tronco común de diseño industrial y arquitectura, y entonces pues empieza ahí a estudiar y muere su padre, muere Víctor, su papá, ¿no? Y ese momento para Rafael yo lo concibo como un parteaguas, porque ahí Rafael es donde toma una decisión muy importante en su vida, y es o continúa en la universidad, se gradúa y pues no, ya pasa muchos años, digamos, sin poder hacer lo que él realmente ama hacer y quiere hacer, ¿no? O abandona la universidad y se queda trunca, digamos, su educación superior, ¿no? Y lo valora pues pensando en que
él ya vendía sus caricaturas y sus caricaturas se publicaban en varias revistas y hacía muy buen dinero de eso, y se compara con sus compañeros de la carrera que están siendo explotados en despachos de arquitectura o diseño, no duermen y les pagan una bicoca o no les pagan nada, ¿no? Y entonces Rafael dice, a ver, yo sí me puedo sostener de lo que hago, y entonces ahí es cuando decide convertirse en artista, ¿no? Algo muy importante, regresando un poquito, es que sí creció con estos padres Víctor y Elena rodeado realmente de una noción de arte, ¿no? El papá Víctor era un descendiente orgulloso de una familia italiana, ¿no? La abuela llega a México a finales del siglo XIX, la abuela de Víctor, digamos, con 6 niñitos o 4 niñitos, era viuda, ¿no? Y llega con sus hijos de la mano, con sus hijos pequeñitos, en un barco a Veracruz, y de ahí toma un tren a la Ciudad de México y se establece en la Ciudad de México, y ahí así es como empieza la historia de la familia Cauduro, ¿no? Con esta valientísima mujer que llegó completamente sola de Italia a un país desconocido, pues a buscarse la vida y a buscarle la vida a sus hijos, ¿no? Entonces el papá tenía este orgullo italiano y por supuesto era amante del arte, y la mamá Elena era amante de la ópera, cantante no profesional de ópera, pero el papá entonces era amante del arte, pero del arte del Renacimiento, ¿no? Como súper buen orgulloso italiano. Entonces Rafa recuerda tardes sentado con su papá viendo libros de artistas renacentistas o prerrenacentistas, ¿no? Como Giotto, como Tiziano, como Botticelli, como Miguel Ángel, como Hans Holbein, que bueno, no es exactamente esa ubicación, pero vamos a tener esta pintura como un referente muy importante en la obra de Rafael Cauduro. Y como Caravaggio, ¿no? Estos claroscuros, estos cuerpos tan esculpidos, ¿no? Esto es algo que Rafael, de lo que él abreva y que hace referencias con frecuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como pasa su infancia muy en contacto con el arte, y como también, pues, como les decía, es un gran caricaturista, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos algunas de sus caricaturas, algunas las vamos a poder ver en la exposición. Como les digo, publicaba, les voy a contar un secreto, publicaba también en una revista pornográfica, en la revista Caballero de aquella época, ¿no? Pero pues le iba muy bien, ¿no? Por ejemplo, hace esta crítica de la historia de la humanidad, con esta serie que se llama La historia según Cauduro, ¿no? Y entonces hace toda una comparación, por ejemplo, de la era moderna, de la edad de oro, del medievo y eso, y entonces llega a la conclusión de que seguimos en las mismas de alguna manera, ¿no? La verdad es que, o sea, tenía Rafael esta mente siempre súper reflexiva. O estas reflexiones también acerca del trato a las mujeres, ¿no? Esta como del acoso, y estamos hablando de los años 70, ¿no? Plena liberación femenina, pero pues que no estaba realmente permeando en toda la sociedad, y a mí me gusta muchísimo mostrar cómo Rafael está interesado en estos temas, ¿no? O esta que se llama material de importación, o sea, es que son tremendas, o sea, el lenguaje es tremendo, ¿no? Me gusta muchísimo pensar también que estamos en este recinto en donde hay esta maravillosísima obra de José Clemente Orozco, ¿no? Y no es la primera vez que las creaciones de Cauduro conviven con las creaciones de Orozco, ¿no? Y me gusta pensar también que hay sus distancias, por supuesto, pero hay cierto paralelismo, ¿no? Y que Orozco también empezó su carrera como caricaturista, ¿no? Que se me hace súper interesante. Y claro que había una increíble admiración de Rafael por el trabajo de Orozco, y bueno, pues hoy están juntos de nuevo, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya llegaremos ahí, están juntos también, y lo estuvieron en San Ildefonso, exactamente, Maribel. Entonces, bueno, el dilema ahora es, ok, ¿no? Ya vivo de la caricatura y eso, y también uno puede elegir, ¿no? Quiero seguir siendo caricaturista, o exactamente cuál es mi inquietud y qué es lo que quiero hacer de mi vida. Digo, yo estoy pensando como si pensara Rafa, porque esos son cuestionamientos míos, pero
pues sí, o sea, el siguiente paso es cómo convertirse en artista plástico, o sea, cómo pasar de esa hoja de papel y de un lápiz o quizá una plumilla, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar al lienzo y con qué propuesta vamos a pasar al lienzo, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de una manera muy temprana, en 1976, tiene su primera exposición. Este póster es lo único que sobrevive. No pude ya por pandemia y eso consultar el archivo de la Casa del Lago, pero justamente, como les digo, esa fue la primera exposición de Rafael. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un Rafael como súper geométrico, ¿no? En donde hace estas figuras completamente como descompuestas, digamos, o sea, como un ser humano podemos identificar ahí que tiene ojos, nariz, boca, etcétera, pero como hace una descomposición, digamos, y eso es algo que va a marcar mucho la obra de Cauduro en un inicio, ¿no? ¿A quién estamos viendo aquí con estas perspectivas, estos volúmenes y eso? En primera, a alguien que sabe dibujar, ¿no? Pero en segunda estamos viendo también ahí a un, digamos, estudiante de arquitectura y de diseño que tiene todas estas nociones, ¿no? De lo que es el volumen y la perspectiva y eso. Y Rafael era un grande de la perspectiva, ¿no? Este tipo de obra también en Prismacolor, ¿no? Pero estas eran cosas que hizo en hojas de papel y que conservan algunas personas de su familia, porque en realidad ni siquiera es que estaba pensando realmente esto como para formar parte de una gran colección o eso, ¿no? Ya estas, que son obras en pastel, que algunas han sobrevivido, ¿no? Hay algunas en el estudio, están un poco dañadas, ¿no? No pudimos traer, pudimos traer esta, por ejemplo, que esta es también de la colección de su familia, pero me interesa muchísimo que vean, ¿no? O sea, cómo Rafael va desarrollando un estilo, cómo hace, bueno, echa mano, digamos, de estos elementos como un poco fantásticos, de estas arquitecturas, digamos, un poco raras. El cuerpo femenino también, que lo vamos a ver, o sea, es uno de los grandes temas en la obra de Cauduro. Y justamente este intento como por salir del lienzo y esta fijación que tiene Rafael, tiene muchas, como todos, muchas obsesiones, pero en Rafael lo podemos ver en su obra, no nos lo puede ocultar. Y una de sus obsesiones, por supuesto, es la velocidad, ¿no? Y entonces parece que hay este movimiento en estas esferas que están aquí, ¿no? Una de sus primeras obras ya en tela, digamos, ya en lienzo, es esta, cuyo título es El Gobernador, ¿no? Y les pongo aquí algunos de los bocetos porque me interesa mucho que vean cómo alguien que jamás asistió a la escuela de arte, alguien que nunca tuvo una clase de pintura ni nada, mucho menos fue a la academia, está practicando, ¿no? Rafael trabaja con ahínco y trabaja día y noche, y trabaja los 7 días de la semana y se quiere convertir en un artista, ¿no? Y entonces quiere poder expresar una idea, ¿no? Y trasladarla al lienzo, y entonces hace a este hombre que nos recuerda mucho a la figura de Gargantúa en los grabados de Durero, por ejemplo, o así, que son estos, ¿no? Bueno, no todo, uno es de Durero y otro, la verdad, perdón, no me acuerdo, pero ¿se acuerdan de la historia de Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Este gigante insaciable, ¿no? Que está ilustrado muchas veces, porque pues es una historia clásica. Pues Rafael está tomando esta idea para hacer a su gobernador, ¿no? Justamente quiere hacer a esta figura insaciable, quiere expresar lo que opina de la política y de los políticos. Esta es su idea, digamos, ¿no? Y entonces la practica, y la practica, y la practica, y la practica, ¿no? Hasta llegar a esto que es su idea, este ser que lo hace de pie, lo hace como una mole, lo hace vestido, lo hace desnudo, tal, pues entonces finalmente llega a esta idea, y con esto es con lo que él expresa esta idea, ¿no? Pero la verdad es que lo vemos aquí y no podemos todavía reconocer que esto es un Rafael Cauduro, ¿no? Lo podríamos ver en cualquier muro y decimos, pues, quién sabe quién hizo esta pintura, ¿no? Nos podría agradar o no, pero no lo sabemos, ¿no?
Y después de eso también, pero de una manera muy inmediata, empieza a trasladar esto al lienzo, estas figuras descompuestas, digamos, o estas figuras completamente geométricas, y empieza a pensar con qué estilo se va a quedar él como artista, o sea, cuál va a ser su propuesta como artista, ¿no? Parando el tráfico, además me gusta mucho porque son estas figuras como muy cotidianas, o sea, seguramente era el policía de la esquina y la señora que vendía sopes en su calle, ¿no? O este hombre que ve por la calle a lo mejor comprando chatarra o así, ¿no? Pero aquí tenemos justamente a ese personaje, ¿no? Geométrico, y justamente esto, que intenta salir del lienzo, intenta dar una dimensión, bueno, no intenta, o sea, sí tiene este efecto, digamos, ¿no? Y les digo, aquí está para mí claramente, pues es estudiante de arquitectura, carrera truncada y lo que quieran, pero una persona, creo yo, que talentosísima, ¿no? Y después empieza también a hacer este intento de imprimir justamente el movimiento y la velocidad, ¿no? Rafael trabajaba primero con fotografía. La fotografía la pasaba siempre un boceto, entonces esta pieza que tenemos arriba en la exposición, van a ver 3 de los pequeños bocetos que hace de este hombre, ¿no? Y ya no traje fotografías ni nada, pero sí le pedí a sus amigos de, a ver, tú patínale para allá, ¿no? Yo te tomo fotos y vamos a hacer, y de verdad es que lo practica y lo practica y lo practica y lo practica, es increíble a mí, ¿no? Ver todos los bocetos de la obra de Rafael y sobre todo los tempranos, digo, wow, no, o sea, sí lo quería hacer de verdad. O sea, se tomó esta tarea con muchísima seriedad, ¿no? Y después empieza a hacer estas como cosas ya muy fantásticas, ¿no? La Quijotada, en donde pues ya no sabemos si el personaje del Quijote con su caballo blanco Rocinante está saliendo del libro o está convirtiéndose el personaje en un libro, ¿no? Pero empieza a ser fantasía. Y algo muy importante que quiero que noten es que aquí, por ejemplo, se esfuerza muchísimo en que las tablas del piso, la madera, parezca realmente madera, ¿no? O sea, empieza a tener muchísima atención en crear algo que parezca que es real, aunque esto, por ejemplo, es solamente 2 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya pasaron 10 años de las caricaturas que vimos y eso, y en 10 años, que para mí es como una evolución bastante rápida, pues está haciendo, ¿no?, más de esto, pero aquí fíjense, ya no está descomponiendo la arquitectura, aquí se está ocupando de que parezca real y de que la piedra, por ejemplo, parezca piedra y así, ¿no? También esas bailarinas, ¿no? Le encantan las bailarinas, pues ¿por qué creen? Pues porque le encanta el cuerpo femenino, por supuesto. ¿Y quién tiene un cuerpo más lindo? Pues, ¿no? O sea, las bailarinas, ¿no? Y luego aquella, Claustro con monje, en donde ya no está descomponiendo la imagen como lo había estado haciendo. Esto que empieza a hacer, bueno, no empieza, es parte de esta fantasía, digamos, que maneja Cauduro, estos paisajes imaginados y estas arquitecturas fantásticas que nunca dejó de hacer, ¿no? Y esta que es clave, 1981, por ejemplo. ¿Qué está haciendo aquí? Le está poniendo textura a la pintura, ¿no? Ya sé que se hace muchísimo y por eso si uno va a una tienda de pintura, pues van a vender polvos de mármol y eso, pero Rafael está haciendo entonces sus primeros intentos de salir del lienzo, pero de salir realmente del lienzo, no solamente como un efecto, sino realmente como con unos materiales, quiere dar un volumen, ¿no? Y mucho más, ¿no? La madera que parece madera y esto, ¿no? Y finalmente, pues llegamos a este enunciado y así es como he nombrado la exposición, un cauduro es un cauduro es un cauduro, pues porque a partir de aquí yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que cuando vean un Rafael Cauduro no va a haber duda alguna de que están viendo un Rafael Cauduro, o sea, nadie trabaja como Rafael, o sea, nadie pinta como él, nadie produce como él, es un autor al que completamente podemos identificar, ¿no? Y entonces empieza a hacer estas cosas que son súper características de su arte, ¿no? La exalumna, por ejemplo, en donde ya hay todas estas texturas, digamos. Esto, a ver, otra de las obsesiones de Rafael, enormes, el paso del tiempo, ¿no? Cómo uno puede
pintar, digamos, el paso del tiempo. Yo a veces me imagino, pues yo haría, no sé, relojes o un reloj de arena o qué sé yo, ¿no? A Rafael le interesa muchísimo el deterioro, justamente. Entonces, por eso es un enamorado de estos paisajes urbanos. Jamás pintó un paisaje natural, jamás pintó una naturaleza muerta, nunca, ¿no? Siempre pintó paisaje urbano, en donde, además de reflejar el paso del tiempo, él decía que todos somos una huella. O sea, cuando nosotros terminemos esta plática y nos vayamos de aquí, nuestra huella, digamos, va a quedar aquí en este recinto, porque aquí estuvimos, ¿no? Y eso es muy importante, porque es una manera en la que, como tenemos este lugar, digamos, en el mundo. Y él en su pintura recupera esta huella, ¿no? Y esa es la huella que plasma. Entonces mucha gente dice que Rafael hace fantasmas, y no hace fantasmas, hace huellas. Así es como él lo explicaba, ¿no? La Descarada, que es una de sus piezas más famosas, en donde es claramente una huella, pues, ¿no? Vean nada más que chulada. Digo, no sé, ¿a quién se le va a olvidar una escena así, ¿no? Por ejemplo, la ventana, o sea, vean cómo la luz de la ventana está atravesando a la mujer, porque la mujer no está ahí, ¿no? Es el recuerdo de que la mujer estuvo ahí en un momento y se quedó plasmado en su mente de una manera obsesiva, porque la verdad, así es como hacía todo Rafael. O estas escenas, por ejemplo, Rafael estuvo en La Habana, en la Bienal, fue invitado a la Bienal de La Habana y se fascina también con estos paisajes justo, que es lo que le gusta, estos paisajes urbanos de La Habana, en donde todo tiene un desgaste, todo refleja el paso del tiempo, importantísimo. Y entonces, pues estas son algunas de las pinturas que hace, ¿no? Y bueno, finalmente expone por primera vez en el Palacio de Bellas Artes en 1984. O sea, han pasado 24 años y es un artista que ya es material de Bellas Artes, ¿no? La verdad es que no cualquiera lo logra de esa manera. Y se los pongo aquí, aunque es bastante más tardío, del 2002, porque yo amo esta pieza, ¿no? Desafortunadamente es de una colección privada de Papelerías Lozano, ¿no? Que no pudimos traer, pero a mí me fascina aquí ver cómo Rafael se concibe a sí mismo a través de esta pieza, se concibe como artista, ¿no? Porque se pone a sí mismo, dibujándose a sí mismo, ¿no? Y en todos estos es el Rafael Cauduro artista, ¿no? Y además pone muchísimos referentes muy personales de él, como por ejemplo, por aquí, ¿dónde está Gaby? Que dice Juliana, por ejemplo, o, ay Dios, ya no lo encuentro. Pero hay muchos referentes en esta pieza que hablan como de él de una manera muy personal, ¿no? Y algo que fascina también, o sea, vamos desenvolviendo a Rafael Cauduro como las capas de una cebolla. Algo que fascina de Rafael Cauduro es todos sus referentes, ¿no? Yo siempre digo que Rafael Cauduro no fue alumno de ningún maestro vivo, digamos, pero fue alumno de muchos maestros que ya no estaban entre nosotros, de grandes maestros. Y cuando estudié su biblioteca, a mí me maravilló como ver todos estos libros de historia del arte de los grandes maestros, con un desgaste muy importante, porque Rafael los veía y los veía y los veía. Y por ejemplo, para esta pieza se inspira de este autorretrato de O'Gorman de 1950, digo, es que es súper obvio, ¿no? Y la verdad es que yo no me había dado cuenta la primera vez que expuse esta pieza, y alguien del público me dijo, ay, se parece a O'Gorman, y cuando consulté a O'Gorman dije, claro, ¿no? Aquí está O'Gorman también pintándose a sí mismo en varios ángulos, y Rafael como que utiliza el colorido, utiliza un poco la composición y la idea, y además se hace un chiste a sí mismo, porque se pone en 3 libros de texto distintos, ¿no? Libros para artistas, así de aprenda a dibujar, ¿no? Y cosas así, que bueno, pues la verdad es que sí, me parece muy simpático, y es esto que se va a la eternidad, como estas piezas que hemos visto que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un Rafael Cauduro completamente identificado a sí mismo y completamente en posesión, digamos, de su papel como artista en el mundo, ¿no? Que es muy importante, porque yo no sé cuántas personas aquí sean artistas, pero creo que es una de las cosas más difíciles, el asumirse como artista, ¿no? Porque, pues, o sea, asumirse como
qué sé yo, como biólogo, pues entonces cuando terminas la carrera, pues ya eres biólogo, ¿no? Y cuando terminas la carrera de, no sé, qué sé yo, de contador, pues eres contador, ¿no? Pero muchísimos de los artistas que yo conozco, y es un grueso de la gente de la que conozco, un reto muy importante ha sido asumirse como artista, ¿no? Bueno, pues Rafael lo logra y lo manifiesta de una manera muy linda en esa pintura. En 1980, pues va a Nueva York. ¿Por qué? Pues porque es el lugar en donde se tiene que estar, ¿no? Todavía, ¿no? Por ejemplo, hoy hace rato hablé con un artista turco con el que estoy trabajando y está haciendo una residencia en Nueva York. O sea, Nueva York, en la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? El centro del arte y de la cultura deja de ser París, ¿no? Por obvias razones, porque pues está en guerra y por los perseguidos y todo, y entonces todo se traslada a Nueva York y Nueva York sigue siendo de muchas maneras pues como este centro importantísimo. Entonces Rafael va a Nueva York, bueno, perdonen, pero son las fotos que tengo, está en calzones en las dos, pero pues porque está trabajando ahí en su estudio de una manera íntima, que conste que Gaby me dio permiso de ponerlas, pero pues entonces empieza a trabajar en Nueva York y de Nueva York abreva de algo muy importante también, o sea, se fascina con los paisajes urbanos de Nueva York. O sea, esto ahorita les voy a enseñar. Bueno, primero les quiero enseñar a Carla Hernández, que fue su primera esposa y una gran compañera. Carla era artista, pero lo tengo que decir de esta manera, o sea, Carla de alguna manera sacrificó, ¿no?, sus propias creaciones y como su propia carrera, como por trabajar siempre con Rafael. Entonces, muchísimas de las cosas que vamos a ver en la exposición, muchas de las técnicas, miren, aquí Carla está haciendo una pared de ladrillos, ¿no?, las desarrollaron en conjunto. Siempre digo que el estudio de Rafael era más bien un laboratorio de experimentación, y les voy a ir explicando todo eso, pero Carla fue importantísima en este sentido en la vida de Rafael, ¿no? Y entonces, bueno, volviendo al paisaje neoyorquino, a Rafael le parece lo máximo, así, ir al metro y ver esta que él considera una belleza y una cosa fantástica. O sea, ¿cómo mejor vas a ilustrar el paso del tiempo que con este deterioro? O sea, hoy hay un póster del ballet, ¿no? Y mañana hay un póster encima de comida china, y pasado mañana alguien está buscando a su perro perdido, pero el del ballet ya se le arrancó un pedazo y quedó abajo, y etcétera. Y esto que él abreva en Nueva York forma parte importantísima de su estética de ahí en adelante, ¿no? Vende muy bien en Nueva York, se quedan un tiempo, él y Carla hacen muchas relaciones. Después también Rafael trabaja con una galería Angelina, ¿no?, en Los Ángeles. Mucha de su obra también está en California. A mí hace más o menos poco me pasó algo maravilloso. Fueron a la Ciudad de México las hijas de una amiga, ¿no? Y entonces justamente estaba la exposición en San Ildefonso y las llevé y les enseñé y tal. Y como a los 3 meses me llama una súper emocionada y me dice: Alexia, no lo vas a creer, ¿no? El abuelo de mi esposo nos acaba de regalar este cuadro y era un cauduro. O sea, casi me da algo, no se pueden imaginar. O sea, y además me mandó toda la documentación de la negociación con la Galería Mizrahi, que era la galería de Rafa. Y bueno, de verdad es que, ¿no?, lo celebramos como un hallazgo así increíble de esta colección de Nueva York, ¿no? Pero miren, esto fue lo que empezó a hacer Rafael. Entonces, a ver, o sea, esto no es ya una cosa menor, ¿no? O sea, ya no está poniendo polvito de mármol para darle una texturita y eso. O sea, completamente ya se está saliendo completamente del marco, ya está dando un volumen, ¿no? Como ya esto es un bajo relieve, o es casi escultórico, digo, nada más porque va al muro, pero si no lo podríamos rodear, ¿no? Está haciendo estos ladrillos que no son ladrillos, o sea, no habría muro que aguantara este peso, ¿no? Pero no es solamente por el peso y la logística, sino porque la verdad es que a Rafa, y hoy nos hemos topado con muchas cosas, le daba igual cómo se iban a colgar sus cuadros. O sea, en eso sí, eso se lo dejaba al coleccionista, digamos, ¿no? No era tanto por el peso, era el reto de hacer este material que pareciera
y que engañara la vista y que fuera como algo que en realidad no es. Esto no son ladrillos, y tenía como, no sé, muchísimas maneras, digamos, de crear ladrillos, por ejemplo, solo ladrillos, digo, papá constructor, ¿no? Y hermanos arquitectos, pues esto habla muchísimo de la historia de Rafael, ¿no? Los ladrillos que están, yo digo, ha de haber crecido este niño entre ladrillos, ¿no? Seguro su papá se lo llevaba a la obra, o no sé, ¿no? Pero vean también todo esto, o sea, ninguno es un póster, todo es pintura y da un efecto, o sea, es un maestro, la verdad, o sea, cómo expresa las cosas, ¿no? Entonces, siempre que vean una obra de Cauduro, sepan de seguro que lo que están viendo no es. Si ven óxido, bueno, creaba el óxido en algunas láminas y eso, pero muchas veces el óxido es pintado. Les digo, los ladrillos no son reales. Los pernos que parecen y podríamos dar la vida diciendo esto es un perno verdadero, no lo es, ¿no? Yo creo que se entretenían cantidad de y Carla en hacer todas estas cosas, pero sí, es impresionante, ¿no? Este es como otro ejemplo de Nueva York. Ya después regresan a México, ¿no? Y entonces pues podemos empezar a decir que Rafael ya tiene un estilo mucho más consolidado. Esta es una pieza que yo uso mucho de ejemplo porque me gusta mucho esta transición. Este es de los años 90 y entonces es justamente como, o sea, tiene un volumen como así, es un cuadro, ¿no? Va a muro, pero tiene un volumen tremendo y como les digo, o sea, nada de lo que ven es, o sea, ni pernos, ni fierro, ni ladrillos, ni nada. A mí me gusta muchísimo esa pieza, me impresiona mucho. Esta, ¿no? De Minerva con arco, el deterioro, siempre el deterioro. Rafael jamás enmarcaba una pieza, por ejemplo. Es más, tuvo muchísimos problemas con coleccionistas porque los condicionaba y le decía, te la vendo, pero no la enmarcas, ¿no? Pero ¿cómo? Oye, yo la quiero poner, pues, ¿no? Siempre había temas de que él jamás enmarcó una pieza suya. Enmarcar una pieza para él era como declarar la pieza terminada. Y él siempre decía que las piezas tenían que seguir su propio proceso. Entonces, por eso le encantaban estos materiales que siguieran un deterioro, sin importarle mucho en realidad en qué iba a acabar, ¿no? Pero justamente él decía que sus piezas eran inacabadas. Entonces, tampoco le preocupaba como conservar sus piezas 1000 años, ¿no? Hay muchos artistas que yo creo que hacen bien también, pero que usan como lo más duradero posible siempre y ahí se ve también como la calidad del arte y eso. A Rafael eso le importaba un pepino, o sea, él lo que siempre quería es que sus piezas se siguieran deteriorando. Ahí hay otra de la Habana, que ya les había platicado. Esta, por ejemplo, que es una pieza enorme, súper impresionante. Desafortunadamente los coleccionistas ya se la llevaron a Acapulco y no la pudimos traer, perdón. Pero en donde está poniendo otra de sus obsesiones, que es un coche deportivo, ¿no? Y hay una historia con un coche deportivo que ahorita les voy a platicar. Otra de sus grandes obsesiones, las prostitutas, ¿no? ¿Cuál es la historia con las prostitutas? Pues que imagínense estos hermanos, ¿no? El más chico, 8 o 9 años más grande que Rafa, pues se divertían muchísimo llevando a Rafa niñito a la calle y, ¿no? A ver estas mujeres que estaban ahí paradas, ¿no? Así, jijijijiji, corrían y lo que sea. Y Rafa las veía y decía, wow, pero qué mujeres tan valientes, ¿no? O sea, de verdad, eso se requiere de muchísimo valor y tenía un inmenso respeto por las prostitutas, ¿no? Y tenemos una historia que a mí jamás dejará de conmoverme y es que cuando hicimos la exposición en San Ildefonso, un día veo una nota de prensa así que digo, wow, ¿no? Qué nota de prensa, o sea, como, ¿no? Hablando súper bonito de Rafa, digo, pero como si fuera una cosa muy personal, ¿no? Y entonces le digo a Liliana, oye, ¿ya viste esta nota de prensa? Y me dice, sí, me dijo, fíjate que aquí hay una historia, ¿no? Esta mujer que le escribe fue prostituta en Garibaldi. Y un día Rafa salió de un bar, ¿no? Y la vio y la invitó a tomar un refresco y platicaron
¿no? Y él platicó con ella pues, como con cualquier persona, con muchísimo respeto, y ella se quedó muy impresionada porque alguien la había tratado con ese respeto, ¿no? Y después de un tiempo, pues era más o menos su zona, y ella pasa por Bellas Artes y ve que hay una exposición de Rafael Cauduro. Ella no sabe quién es, pero lo ve un día salir de Bellas Artes y se da cuenta que es este hombre que la invitó un día a tomar un refresco y la trató con respeto, ¿no? Y entonces, ay, Dios mío, soy una chillona, se los tengo que advertir y ya lo notaron además, pero bueno, me contengo. Y entonces ella decide volverse reportera de cultura, ¿no? Porque le impresiona muchísimo, ¿no? Ve la exposición y le impresiona. Entonces, la verdad es que cuando Rafael retrata una prostituta, que retrata muchísimas, ¿no? Jamás las está denostando, sino está diciendo, yo tengo admiración por esas mujeres, ¿no? Porque son mujeres fuertes y son mujeres que pues, tienen que dar su vida de una manera, digamos, que no es tan convencional a veces, ¿no? Y lo que me encanta aquí es que, como en el medievo o así, pone aquí en primer plano a los coleccionistas, o sea, a los que le comisionaron el cuadro, ¿no? Que en este caso no es una escena religiosa como se usaba en las iglesias, ¿no? Poner a los donantes en primer plano, pero él pone aquí a sus coleccionistas. Algo que se repite muchísimo, hay muchos motivos que se repiten en la obra de Rafael. No vamos a hablar de todos porque si no estaríamos aquí hasta mañana, ¿no? Pero un motivo muy importante en la obra de Rafael son los trenes, ¿no? Y mi conclusión es que los trenes son como una metáfora de la vida, ¿no? Porque la vida es como un tren, ¿no? O sea, uno se puede subir en una estación, se suben otras personas con nosotros, vamos avanzando, ¿no? De repente pasaremos por túneles oscuros, por días lluviosos, de repente pasaremos por prados y días soleados, etcétera. Llegamos a ciertas estaciones, ¿no? La gente se baja, otros se suben y luego un día pues llegamos a nuestra última estación y así es la vida de alguna manera, ¿no? Rafael tenía estos recuerdos de infancia, de vivir cuando el tren pasaba por la Ciudad de México, que yo también me acuerdo, pues de vivir cerca del tren y de escuchar el tren y de hacer lo que hacían muchos niños que pegaban una moneda y el tren pasaba y la aplastaba, etcétera, ¿no? Y justamente también por este tema que tiene con la velocidad y eso, pues entonces es que trabaja muchísimo con los trenes y hace estas combinaciones como bailarina y tren, ¿no? O aquí, ¿no? Estos trenes que son mucho más claros, en donde en el tren se está llevando a cabo, digamos que la vida cotidiana, ¿no? Aquí hay unas parejas bailando, aquí está Rafael bailando con Carla, por ejemplo, en esa época, y el tren, pues vean nada más el nivel de deterioro que tiene, ¿no? Como muy típico de su obra. Estos son lienzos enormes, ¿no? También lo mismo, ¿no? O sea, cómo va pasando la historia, ¿no? Aquí hay un revolucionario, digamos, aquí hay personas, digamos, de todos los estratos, aquí hay una mujer joven, ¿no? Que luego ya es una mujer más mayor, etcétera, etcétera, y aquí, que no sé si se alcance a ver, hay un desposeído, digamos, un vagabundo, una persona que no tiene casa. Esto también es algo muy presente en la obra de Rafael. De aquí no tenemos ningún ejemplo de esos, pero Rafael representaba a quien él creía que teníamos que ver porque no los veíamos, ¿no? Entonces, a las prostitutas, a los desposeídos, a las personas con discapacidad, ¿no? Él no se cansa de representarlas para llamar nuestra atención y decir, no, o sea, todos somos parte del problema de alguna manera y todos podríamos ser parte de la solución. Y lo primero que hay que hacer es ver a estas personas, ¿no? Entonces aquí está esta persona que va por el tren de la vida, digamos, este tren ya bastante destartalado y así, ¿no? Y también otra de las obsesiones de Rafael, pues es, o sea, si es el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo invariablemente tiene una culminación, ¿no? Y el paso del tiempo, como dije con el tren, pues invariablemente llegamos a la última estación, pues invariablemente el paso del tiempo significará, digamos, nuestra propia muerte, ¿no? Y Rafael no teme a esto siempre me llamó la atención
de su obra, ¿no? Rafael se ensaya una y otra vez como un cadáver, ¿no? O como un cráneo, un esqueleto, ¿no? ¿Se acuerdan que les enseñé al principio una pintura del Cristo muerto de Hans Holbein y les dije, esta pintura es referente importante? Bueno, pues la historia de esa pintura, bueno, mejor no me regreso porque si no voy a hacer, sí, no, pero aquí la tengo. La historia de esta pintura es que en 1521, nada menos ese año, ¿no? Hay este artista en los Países Bajos que se llama Hans Holbein el Joven. Esto quiere decir que su papá era Hans Holbein el Viejo, ¿no? Que también era artista. Y le comisionan entonces pintar un Cristo, un sepulcro, un santo sepulcro, digamos, en un altar para una iglesia. Y Hans Holbein hace por primera vez en la historia del arte que se conozca lo que nunca nadie había hecho, y ahorita les voy a explicar el motivo. Pero Hans Holbein va a la morgue de su pueblo, encuentra un cadáver de un hombre que se ahogó en el río, y entonces toma ese cadáver como el modelo para su Cristo muerto. ¿Por qué nunca se había hecho antes? Esto es súper interesante. Pues porque siempre la representación de la divinidad en todas las religiones y en todas las culturas ha sido un tema, ¿no? En el cristianismo, de manera particular, no se representó a Cristo, me parece que como hasta el año 300, ¿no? Antes de eso, nadie se atrevía a representar al Hijo de Dios. Incluso era penado, ya ven que en el Islam esto es penado, no, vamos, o sea, es un tema serio en la humanidad, de la representación de Dios y cómo lo vamos a representar, ¿no? Y bueno, cuando por fin se animan los cristianos a empezar a representar a Cristo, porque luego, ¿no? De ahí viene el pez, por ejemplo, que se representaban símbolos, ¿no? O los panes o así. El pez porque en latín el pez es ictus, ¿no? Y esas letras se pueden pronunciar como Jesús Cristo, Hijo de Dios, ¿no? Y entonces por eso se representaba el pececito. O luego los pies, o así, pero jamás iba a representar una cruz, que era un elemento de tortura. O sea, es como si ahorita representáramos el tehuacanazo, ¿no? O los toques, digo, perdón, no quiero ser irrespetuosa, pero es más o menos algo así, ¿no? Y entonces, pues cuando ya se empieza a representar a la divinidad, ¿no? No sé si recuerden estas pinturas medievales, que desafortunadamente se me fue el avión y no puse ninguna, pero, por ejemplo, se representaba al niño Jesús como un adultito en miniatura, ¿no? Porque la problemática era que cómo se iba a representar a Dios, este ser, ¿no? Supremo, perfecto en sí mismo, etcétera, pues como un infante, ¿no? Que ensucia sus pañales y llora y, no sé, ¿no? Le salen mocos, no sé, ¿no? Y entonces se representa a la divinidad como un adulto en miniatura, ¿no? No se tenía mucho esta noción tampoco del niño y eso, pero siempre es una problemática. Y después se empieza a representar también a Cristo, ¿no? Aunque lo vemos, sabemos todos la historia, que cómo sufrió, cómo fue torturado, ¿no? Cómo su cuerpo fue lastimado y dañado y lo hacen cargar su cruz por toda la vía y etcétera. Pero aún así, normalmente se presenta un Cristo crucificado con un cuerpo perfecto. Y es por eso, porque es esta noción griega, además también, ¿no? De la perfección en el cuerpo. Y entonces no se puede representar a Dios de otra manera. Entonces ya se imaginarán que cuando Hans Holbein se le ocurre representar a un muerto de verdad, pues arma toda una revolución. ¿Y cuál pintura elige Rafa para representarse a sí mismo, ¿no? En este carácter tan rebelde y tan cuestionador? Pues elige representarse exactamente como el Cristo muerto de Hans Holbein. No solamente en esa, lo hizo en repetidas ocasiones. Mírenlo aquí, ¿no? Perdón, esta sí es malísima la definición, pero no tenía otra. Pero aquí pone al Cristo muerto de Hans Holbein, y aquí en un pizarrón de clase en donde Rafa considera que lo único importante y valioso que hay que hacer en un pizarrón es pintar alguna obra de arte, ¿no? Es un súper detractor de la educación formal, ¿no? Por él sus hijas nunca hubieran ido a la escuela. Lo bueno es que tuvieron mamá, pero si no. Y entonces se representa él mismo como este Cristo muerto. O aquí, en donde, bueno, hay polémica entre los amigos de Rafa si este es Rafa o no es Rafa, digamos. Ya después descubrimos que no es, pero bueno,
hay una historia muy fuerte en un Z3. Ya les dije que a Rafa le encantaban los coches deportivos y lo que a mí me parece más increíble es que como artista se los podía permitir, o sea, digamos que mal no le iba, ¿no? Vendía muy bien sus cuadros. Tenía este coche, le avisan que su mamá está enferma, va en la carretera con Liliana, su segunda esposa, y tienen un accidente tremendo en el que el Z3 es pérdida total, ¿no? Y entonces, obsesivamente y como una manera de catarsis, Rafael empieza a dibujar coches destrozados, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos. Y bueno, al principio yo pensé que el muerto era él, pero parece que no lo es. Pero bueno, de todos modos pone ahí un cadáver emulando a la pintura de Hans Holbein. Que, híjole, no esperé en mi carrera y en mi trabajo con Rafael como toparme con este momento, ¿no? El 6 de diciembre del 2022 fallece Rafael Cauduro a los 72 años, muy joven, tras una enfermedad que, fiel a sus principios, digamos, deterioró su cuerpo y bueno, y finalmente muere. Y fíjense lo que hizo Rafael, ¿no? Pinta este tzompantli de cráneos, que el tzompantli es también un elemento importantísimo en la obra de Rafael, este templo prehispánico, ¿no? O hay mucha polémica respecto a para qué realmente servía el tzompantli, ¿no? Para ahuyentar al enemigo. Ya luego se dieron cuenta que no creo que era para ahuyentar al enemigo. Parece que realmente era como un templo dedicado a la vida, ¿no? Circular por este inmenso Huey Tzompantli, por ejemplo, el de la Ciudad de México, el del Templo Mayor, pero en todos lados había los tzompantlis. Pues Rafael toma este elemento que repite y repite y repite y repite en su obra muchísimas veces. Está también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en en particular pone nombres de amigos, ¿no? A esta creo que le pone Chispis, que era una amiga suya, y pone por aquí abajo, dice Ernesto, que era su asistente y tal, y aquí deja un espacio y abajo pone Rafael, ¿no? Y firma aquí abajo, van a ver el cuadro allá arriba, mañana que inauguremos, y pone aquí estará Cauduro, ¿no? Entonces, pues también ahí se reserva su lugar entre los muertos, ¿no? Y con mucho respeto. ¿Por qué pongo aquí estuvo Cauduro y por qué les menciono de este tzompantli que dice aquí estará Cauduro? Pues Rafael firmó muchísimas de sus obras así, y lo subrayo porque yo no me equivoqué, ¿eh? Fue Rafa. Rafa lo hizo mal y lo hizo mal a propósito. Ya les platiqué que tenía pésima ortografía, pero también tenía muy buen sentido del humor y se burlaba de sí mismo y de sus faltas, digamos, de lo que le salía mal, ¿no? Y él tenía una fascinación también por el graffiti, como ya lo vimos en estas escenas neoyorquinas en los muros y eso, ¿no? Pero, bueno, primero les platico. Por ejemplo, esta pintura le encantaba, ¿no? La familia Arnolfini, Giovanni y Giovanna Arnolfini de Van Eyck, ¿no? O Van Eyck, en donde en la parte de aquí atrás justamente pone aquí estuvo Van Eyck, ¿no? 1434. Y si nos vamos mucho más atrás, o sea, sabemos que en Pompeya hay cantidad de grafitis de aquí estuvo Brutus, o no sé los nombres, ¿no? O sea, o sea, podemos encontrar grafitis junto con la historia de la humanidad y las civilizaciones completamente, ¿no? Aquí estuve yo, ¿no? O sea, en un baño público, por Dios, ¿no? O en un muro del viaducto, aquí estuve yo. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos hacemos eso, ¿no? Y a Rafael le fascina ese motivo y lo que él piensa es que es como una manera en la que nos damos un lugar en la vida, ¿no? Cuando vivimos entre millones de personas y somos un número, digamos, y vamos, no pertenecemos a ningún lado, el poner, aunque sea en un baño público, aquí estuvo Alesha, es darnos un lugar en la vida, ¿no? Y él se une a ese intento y pone con mala ortografía, aquí estuvo Cauduro, ¿no? Y así es como firma el mural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?
y muchos de sus cuadros. Aquí estuvo Cauduro, lo pone por aquí lo pone este cuadro, ¿no? Híjole, se me hace como un acto súper solidario y súper consciente, ¿no? Claro, aquí estamos todos, ¿no? Y aquí estuvo, nos incluimos todos, ¿no? Otro tema súper importante en la obra de Rafael y que permea mucho, fíjense, llama mucho la atención, o sea, a sus hijas nunca las pintó de grandes, eran sus hijas, era algo como muy privado, ¿no? Les voy a poner aquí primero una fotografía en donde aquí están Carla, su primera ex esposa, como ya les platiqué, y Rafael recibiendo un doctorado honoris causa por parte de la Universidad del Estado de México. Entonces, bueno, la historia es que Rafael estuvo casado con Carla un número de años, nunca tienen hijos, no tienen ese interés, ¿no? Su interés es como trabajar. Incluso piensan, y esto ya son intimidades, ¿no? Pero las puedo contar porque Rafael las contó alguna vez también de manera pública, entonces no se va a enojar con nosotros de que sepamos sus secretos, ¿no? Pero entonces, pues, siempre piensan que no pueden tener hijos, ¿no? Y cuando Rafael se divorcia, un tiempo después, pues conoce a Liliana, su gran musa, ¿no? O sea, Carla fue como su gran apoyo en el estudio, en la producción, etcétera. Pero Liliana, esta mujer bellísima, pues es su gran musa, ¿no? Y es la madre de sus dos hijas, porque claro que después de un tiempito como que se enteran que siempre sí podía ser papá, ¿no? Aunque él pensaba que no. Y entonces, pues, Liliana queda embarazada y hace Rafael este cuadro que inicia, ¿no? O sea, pero además quiero que vean que Freud nunca duerme, porque está haciendo realmente prácticamente a la Virgen de Guadalupe, a Liliana, ¿no? Vean esta belleza, cómo la luz le brota de adentro a Liliana, ¿no? Rafael quiere entender qué está pasando en el cuerpo de su mujer y cómo es eso de que se va a convertir en papá, si fue algo que él nunca planeó, ¿no? Y entonces hace a Liliana en el embarazo de su primera hija de Juliana, ¿no? Y la historia, y aquí es donde empieza a tener también mucha relación con la discapacidad, y como les digo, lo puedo platicar porque son historias que se han platicado de manera pública, no son historias fáciles, pero bueno, es lo que pasó. Pues Liliana da a luz en un parto muy difícil a una bebé que nace con discapacidad, ¿no? A Juliana, y al principio, bueno, pues es como un shock tremendo, ¿no? Y entonces cuando Rafael termina la obra, en vez de hacer un manto de estrellas, hace un manto de tijeras, ¿no? Porque hay muchas cosas que se rompen con la paternidad, ¿no? Y pues se rompe esta idea de que pues uno no va a ser libre toda la vida y que va a tener todo el tiempo del mundo para dedicarse solo a su arte, ¿no? Y cuando nace un bebé con discapacidad, pues se rompe también esta idea del hijo que iba a nacer y se tiene que aceptar otra realidad, ¿no? Así es como lo platican los dos. Y entonces, pues después de un tiempo, ¿no? Rafael, que está enamorado de su hija, porque Juliana es una mujer bellísima y una persona excepcional, ¿no? Rafael empieza a tener toda esta reflexión acerca de la discapacidad, ¿no? Y cómo, de alguna manera, no de alguna manera, cómo literalmente estigmatizamos, por ejemplo, a la gente que tiene discapacidad y cómo la apartamos de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces se da la tarea de hacer toda una serie acerca de la discapacidad, ¿no? En donde, por ejemplo, digo, muy a su estilo, está poniendo aquí a un personaje que es cuadraplégico, ¿no? Y que necesita una cosa mecánica para moverse y para vivir su día a día, digamos, pero interesantemente utiliza un paralelismo en una escena cristiana que es una iconografía que se ha hecho y repetido, que es Cristo con la Virgen y San Juan, o muchas veces también es Cristo con la Virgen y María Magdalena, ¿no? Y entonces, ¿qué nos quiere decir Rafael con todo esto? Pues nos está diciendo que esta persona que tiene discapacidad, de alguna manera es una persona martirizada, digamos, por la sociedad, ¿no? Y que la sociedad no la acepta y es un tema fuerte y que
otra vez, o sea, como la gente desposeída y como las prostitutas que no, mejor volteamos y no los vemos, ¿no? Pues lo mismo nos pasa con la gente con discapacidad, ¿no? Y entonces es un llamado a voltearlos a ver y a incluirlos en nuestra sociedad. Y también hace este gran políptico, ¿no? La serie de la discapacidad, en donde nos está diciendo de manera muy clara, a ver, o sea, reflexionemos por favor, ¿no? Todos somos vulnerables y todos nacimos desnudos, al caso, ¿no? Y no andamos así por la calle porque somos débiles de alguna manera, o sea, todos necesitamos nuestra prótesis de piel, que es la ropa, ¿no? Y todos necesitamos nuestras órtesis de pies, que son nuestros zapatos, ¿no? Ya casi ninguna sociedad anda descalza, digamos, y mucho menos encuerada, ¿no? No importa que haga calor, el calor que hace, ¿no? En estos días en Guadalajara. Somos súper dependientes de la electricidad, por ejemplo, o sea, ya no podemos empezar un día, bueno, cuando se nos llegue la luz o cuando se nos llegue el agua o algo de lo que somos súper dependientes, ya no la hacemos, o sea, ya es una tragedia, ¿no? Y necesitamos muchísimas cosas para lograr salir a la calle una mañana, o sea, hay que simplemente pensar en todo lo que usamos, ¿no? Y la crema y el desodorante y el shampoo y todo lo que usamos, ¿no? Que es externo a nosotros, que nos va, digamos, como dando una imagen, digamos, y nos va protegiendo también de los elementos y eso para poder salir a la calle. Entonces, pensemos en la vulnerabilidad del ser humano, dice Rafael, con esta serie, y dejemos de relegar a la gente a la que solemos relegar siempre, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Aquí están Juliana y Elena, sus dos hermosísimas hijas, claro que cuando eran muy pequeñitas, las pinta aquí en el mural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí también están de pequeñitas en un vidrio, ahorita les voy a platicar del vidrio, aquí está Juliana y Elena y aquí está Rafa, ¿no? Y está viendo a otra familia, que es una familia muy distinta, ¿no? Y nos está haciendo reflexionar como que acerca de todos los privilegios también que tenemos, ¿no? Y bueno, pues algo de lo, digo yo, lo más importante en la obra de Rafael también es todo lo que tiene que ver con lo religioso, ¿no? Y aquí de nuevo les repito que no es mi opinión, ¿no? Y tampoco quiero ser irrespetuosa, pero la religión es un tema muy fuerte en la vida de Rafael y Rafael tiene una posición muy contundente acerca de la religión. Como les platiqué, pues es este niño que nace en una familia como muy católica y siempre es educado en escuelas religiosas. Y entonces ya más o menos hasta aquí van conociendo a un Rafael Cauduro y más o menos vamos entendiendo cómo piensa una persona, ¿no? Que para mí completamente pensaba fuera de la caja, tenía como un razonamiento muy distinto y una inteligencia como muy afilada, digamos, ¿no? Lo cual para mí lo hace como un personaje muy interesante y afortunadamente pues nos legó la obra que nos legó, ¿no? Pero a Rafael le hacen cortocircuito muchísimas cosas de la religión y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, esta serie, ¿no? Este cuadro lo tenemos aquí arriba. Pero esta serie que se llama Día de Muertos, bueno, como serie, ¿no? En donde hay siempre una combinación, ¿no? Como de ángeles y de monstruos y de gente, ¿no? Por ejemplo, en este también, en ese también, ¿no? A ver, en este tipo de mente, por ejemplo, si uno crece y la familia y en la escuela te están diciendo todo el tiempo que le reces a tu angelito de la guarda porque está ahí para cuidarte y que la Virgen es tu madre, además de la madre que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Como yo digo, pues en una mente normal como la mía, pues yo como que esas cosas, bueno, pues sí, el ángel, pero vamos, o sea, como que no, yo creo que no lo mezclamos de una manera tan importante en nuestro mundo, ¿no? En una mente como la de Rafael Cauduro, todas estas cosas se hacen como una mezcolanza tremenda. Entonces, los monstruos de la infancia, con los muertos, con los ángeles, con la Virgen, qué sé yo, y con las personas, o sea, no hay fronteras, ¿no? En la mente de Rafael no había estas fronteras realmente, ¿no? Y entonces, por eso hace
todos estos cuadros en donde es muy común ver todas estas fronteras traspasadas que para él eran completamente normal. Pero también en una mente así, pues por supuesto que oyes algunas escenas de la Biblia y te horrorizan, o sea, pero ¿cómo, no? O sea, yo pienso, pues, no, o sea, la historia de Sodoma y Gomorra, pues dices, ay, pues sí que fregados y lo que quieras, ¿no? No quiero usar otras palabritas, pero no, pues qué mal está este asunto. Pero en una mente como un niño como Rafael, pues eso te marca para siempre. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, no entiende, no logra entender entonces cómo estos ángeles que se supone que cuidan a la gente, ahorita vamos a ver la serie de Sodoma y Gomorra, cómo entonces también por una orden de Dios pueden llegar a fulminar a otros, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, la religión es todo un tema. Entonces Rafael decide, ¿no?, en toda su iconografía, en que hay estos seres que son los ángeles, que son hermosos, son seductores, pero son despiadados, ¿no? Y entonces ni un solo ángel en la pintura de Rafael Cauduro es un ser al que se le pueda atribuir bondad alguna, ¿no? Vean nada más que belleza, ¿no? Se está tardando un poquito. Este es parte de la serie de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que este es uno de sus ángeles más famosos, ¿no? Pero bueno, después de toda la historia de Sodoma y Gomorra, que desafortunadamente ahorita esta serie está prestada en otra exposición acerca del Apocalipsis, y entonces no la pudimos traer, ¿no? Pero es una serie muy importante. Pues no sé si recuerdan esta historia, ¿no?, de Sodoma y Gomorra, en donde, híjole, además es un intríngulis así, digno de, ¿no?, de las cosas de ciencia ficción más tremendas, ¿no? Y entonces Lot primero quiere dar a sus hijas para que sean usadas por la gente y defiende a los ángeles, etcétera, pero luego los ángeles llegan y fulminan a todos, ¿no? Y entonces estos ángeles despiadados, o sea, estos ángeles que tienen esta actitud justamente, ¿no?, pues son un referente tremendo en la obra de Cauduro, ¿no? No dejan de ser bellos, pero miren nada más, o sea, pobre gente, cómo ha de haber quedado, ¿no? Y aquí está Carla, justamente como la mujer de Lot, ¿no? Esta mujer a la que se le advierte, ¿no?, que no voltee para atrás, y sin embargo ella, llena de juicio, digamos, porque ella se está salvando, voltea y queda convertida en estatua de sal, ¿no? Entonces, bueno, pues otro ejemplo que también es tremendo, este cuadro que se llama La balsa de la Medusa, que es uno de mis cuadros favoritos sin duda, porque tiene una estética, ¿no? Se refiere a La Habana, ¿no? Rafael hace aquí unas fachadas también así como de La Habana vieja, pero les voy a enseñar el cuadro original que pintó Géricault en 1819, es en donde es una tragedia, ¿no? A ver, ¿cuál era el propósito de hacer un cuadro así? Además es un cuadro de un formato bastante grande. Pues en la academia, obviamente, el mejor pintor de cada año ganaba una beca muy importante, ¿no? Y entonces tenemos a este alumno súper promesa, ¿no?, que quiere ganar el premio, por supuesto, porque es una cosa súper prestigiosa. Y entonces pinta esta escena que además pasó en su tiempo, o sea, mientras él vivía, esta escena sucede. Son las épocas posteriores a la Revolución Francesa, en donde no se han terminado de organizar bien, hay muchísima corrupción. 1819, sí, ¿no? Sí, bueno, no se han terminado de organizar y entonces, como les digo, hay corrupción y queda como el oficial de la Marina, digamos, de Francia, queda alguien que realmente no tiene mucha idea, ¿no?, pero es designado por el rey. Y un día cargan uno de los buques más importantes, que se llamaba la Medusa, ¿no? Y este buque naufraga con una cantidad tremenda de tripulación, o sea, pero eran cientos de personas ahí, ¿no? Y lo que platican es que muchos días después, me parece que 10 días después, encuentran esta pequeña embarcación completamente, ¿no?, que construyen ahí de emergencia con unas tablas, con poquititos sobrevivientes, ¿no?, en esta gran tragedia, en donde además
pues hubo canibalismo para sobrevivir, ¿no? Y sobreviven la mayor parte los esclavos negros, que eran mucho más aptos y mucho más fuertes, ¿no? Entonces, o sea, es una tragedia tremenda, ¿no? Géricault hace este cuadro con el cual gana ese concurso y esa beca ese año, y Rafael lo retoma para referirse a los balseros cubanos, ¿no? Que lo sabemos y es una tragedia también lo que vive esta gente, y que también van muchos en balsas así de improvisadas, ¿no? Y suben a las familias completas y se lanzan a la mar pues sin ninguna garantía, ¿no? de llegar. ¿Y qué nos pone aquí Rafael? Pues nos pone uno de estos ángeles justicieros, ¿no? O sea, ¿dónde está este ángel que nos cuida? Se pregunta él, ¿no? Entonces, híjole, es un cuadro bastante fuerte. Y otro que también les voy a pedir que no se alarmen, pero hay mucha relación también, no solamente con temas religiosos, sino también con la publicidad, ¿no? Como Rafael pues publicaba en revistas y eso, y también por temas del diseño, hay mucha relación con la publicidad. Y estas se entrelazan en algún momento en la obra de Rafael. Y a ver si me explico bien, ya me dirán ustedes si se entiende la idea. Pero hay una marca muy famosa principalmente de ropa interior, ¿no? Chones principalmente, que se llama Calvin Klein, ¿no? Y Calvin Klein se ha especializado en tener una publicidad como que siempre confronta, ¿no? Les encanta, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeña mi madre diciendo, niños en calzones, ¿no? O sea, ¿no? Digo, sí, ponían como estos adolescentes muy imberbes y eso, que parecían mucho más pequeños de lo que eran, ¿no? Anunciando ropa interior. Entonces, sí, o sea, me queda claro a través de lo que decía mi mamá, que sí logran, digamos, un impacto, ¿no? Con su publicidad. Pues hace 2 años, esto fue lo que lanzó Calvin Klein para honrar el Día de la Madre, ¿no? Y aquí vemos con claridad que es una pareja transvesti, digamos, en donde parece un él, pero que tiene las marcas de la mastectomía, ¿no? O sea que él está convertido, ¿no? Pero es la mujer porque está embarazada, y ella en cambio es la figura, digamos, masculina, ¿no? Y, o sea, es algo que tiene que ver con lo de nuestra época, y eso a mí, si me preguntan, a mí personalmente me parece una imagen bellísima, muy estética, ¿no? Pero está destinada a crear siempre cierta polémica y cierto impacto. Pues cuando Rafael estaba en Nueva York en los años 80, esto es lo que se veía en Times Square, ¿no? En unos anuncios enormes de ropa interior, en donde por primera vez se usa a un modelo masculino, ¿no? Con un cuerpo muy bien trabajado, digamos, ¿no? Ya no se usa tanto, o sea, Calvin Klein empieza a no usar al modelo de la mujer, ¿no? Sino usa al modelo del hombre, y además escoge a estos atletas olímpicos, que si quieren mi opinión, pues no está nada mal, ¿no? Y entonces ponen estos anuncios inmensos, que también, por supuesto, en esa época causan conmoción. Bueno, pues ¿a quién le gustan estos anuncios? Por supuesto que causan polémica, pues adivinen, ¿no? Pues por supuesto, a Rafael le encantan, ¿no? Le encantan, y entonces hace toda una serie. ¿Por qué? Justo, ¿por qué? Pues porque estos cuerpos súper bien trabajados y hermosos, como ya les expliqué, que vienen del modelo griego de perfección y de mente sana en cuerpo sano, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces son los que se usan mucho como modelo, no solamente para el Cristo, por ejemplo, sino como para otros santos como San Sebastián, que es normalmente este santo, y esta obra es de Abraham Ángel, que a mí me parece, aquí la tienen, ¿verdad? Exactamente, aquí tienen les voy a platicar que las chicas de la oficina, alguna vez se expuso aquí y tienen un póster enorme, y cuando entré les dije, o sea, ya vi que tienen aquí el Abraham Ángel, y me dijeron, sí, y no queremos que nos lo quiten, por supuesto, porque es una imagen bellísima, la verdad, la de San Sebastián, ¿no? Pues Rafael, ¿no? Está retomando esta idea de estética y de estos cuerpos, por supuesto, para crear su serie
de santos, y no solamente de santos, ¿no? A ver, su reflexión es que pues sí hay una publicidad también dentro de las religiones, por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿no? Toda la iconografía, todos los santos, todo eso, pues por supuesto es para Rafael un tipo de publicidad, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? El Caravaggio, que esta es la pintura original, ¿no? Del Cristo, que, o sea, no, la verdad es que el cuerpo nos recuerda al modelo de Calvin Klein, y esta es una versión que hace también Rafael, ¿no? Acerca de esta pintura. Y muchas otras, ¿no? Hasta que hace esto que, pues sí causa bastante polémica, la verdad, y es que se llama Cristo reciclado, en el que recicla un cuadro que está haciendo de Cristo, ¿no? Y le antepone el modelo publicitario de Calvin Klein. Pues porque pues esa es su opinión en realidad, ¿no? Así es como la religión, digamos, se va promoviendo de alguna manera, ¿no? Y no permite que olvidemos, ¿no? Como que constantemente están las imágenes, ¿no? Que nos van recordando de nuestra fe o de otras fes también, ¿no? Y esta pieza que es muy famosa, y aquí estamos viendo justamente la casa del artista, que se llama El retablo de los éxtasis, ¿no? En donde, pues, ¿no? Aquí hace, ¿no? Toda una estructura que hoy cargamos como entre 12 personas, ¿no? Aquí todos los del museo subieron a ayudar para el montaje. Es una pieza muy bella, pero es muy compleja de montar. Había puesto unas imágenes del montaje, pero después las quité porque si no me iba a tardar muchísimo, pero no, es toda esta pieza de metal y eso, en donde por supuesto ahora sabemos que ese par de ángeles no son unos ángeles piadosos, por supuesto, ¿no? Y en donde esta es la más pura opinión de Rafael acerca de la gente religiosa. Cuando vemos a estas personas de espaldas, ¿no? Pues vemos a gente hincada, ¿no? Rezando, pero cuando los vemos de frente, híjole, no se distingue muy bien, caray, pero vemos a estas personas que están como manifestando, digamos, su verdadera naturaleza, ¿no? Entonces son estas mujeres desnudas que tienen además como unos instrumentos, digamos, ¿no? Están también como en una posición súper catártica, digamos, ¿no? Y para Rafael era eso, o sea, él siempre se quejaba de la gente piadosa, digamos, que lo educó, pero que cuando la conocías bien en realidad como que no era eso, ¿no? Y tenía una verdadera naturaleza. Y a mí me gusta mucho pensar en este dicho budista que dice que tan grande tu luz como tu sombra, ¿no? Y que es cierto, ¿no? Y que bueno, pues todos tenemos algo que no es tan social, digamos, y que no nos encanta enseñar de nosotros mismos, y sin embargo ahí está, y Rafael lo está exponiendo tremendamente y manifestando realmente como su repudio, digamos, a esta posición de la gente, digamos, que actúa de una manera y que en realidad es de otra, ¿no? Entonces, esta pieza van a ver, y además nos quedó preciosísima allá arriba. Entonces, ya la van a ver. Nos sentimos muy felices y muy orgullosos, porque créanme que es súper difícil de montar, ¿no? Y bueno, también una parte muy importante de la obra de Rafael Cauduro es la obra en vidrio. Es una parte muy importante y es una parte poco conocida. Rafael no es un artista que haya realmente nacido en el medio del vidrio. Y digo esto porque esto me lo explicó su maestro, que es un gran maestro del vidrio, que se llama Narciso Qualiata, ¿no? Y entonces, lo que me cuenta Narciso es que casi hay que nacer en el medio del vidrio y de los productores del vidrio para entender el material y para poder dominarlo. O sea, el vidrio no tiene palabra. El vidrio lo metes al horno y te puede salir chamuscado y derretido o estrellado, o no le agarraste el medio y entonces no se te hornea, y etcétera, ¿no? Entonces es un medio muy difícil. Pero la historia, que es súper bonita, es que un día Rafael está teniendo una exposición en el Museo Nacional de la Estampa, que está en la Plaza Santa Veracruz, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? A espaldas de Bellas Artes, más o menos, y de la Alameda Central. Y Narciso Qualiata la misma noche está inaugurando una exposición en el Museo Franz Mayer, ¿no? Y entonces ambos salen al patio
y se conocen. Ah, pues mucho gusto, mira, yo soy el que está exponiendo acá. Ah, pues mira, yo estoy exponiendo acá. Ah, pues qué gusto, mira, te invito a ver mi exposición. Bueno, y entonces yo te invito a ver la mía, ¿no? Y entonces Narciso entra a la exposición de Rafael y se queda muy sorprendido acerca de, ¿no? Como cuando ve esta capacidad de Rafael de dibujar, ¿no? Que es una cosa increíble, ¿no? Para mí es como donde realmente ves la grandeza del artista en el dibujo. Y entonces identifica a Rafael como alguien que, a pesar de que no es tan joven y eso, que puede ser un buen alumno, ¿no? Y entonces lo invita a Seattle y a Portland, sí, donde hay una tradición muy, muy grande de vidrio. Si recuerdan, no sé si han ido a Las Vegas, y por todos lados hay como unas flores de vidrio de colores de un artista que se llama Dale Chihuly, ¿no? Pues por ejemplo en Seattle se usa muchísimo el vidrio y hay varios museos y hay varios lugares en donde, ¿no?, son fábricas de vidrio pero para artistas. Y también en Portland, ¿no? Y hay este lugar, sobre todo en Portland, que se llama Bullseye, que es un estudio, ¿no? Y entonces Narciso lleva a Rafael, ¿no? Le presenta las técnicas. La verdad es que empezó como a perder capacidades, pues no abandonó el estudio, pero estaba súper triste y súper deprimido, pero en realidad es que, pues sí, o sea, ya su cuerpo ya no estaba dando, ¿no? Y entonces un día llega Narciso, su maestro, ¿no? Y le dice: Rafa, me prometiste un retrato y no me lo has hecho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda? ¿No lo vas a trabajar o qué? Y le dice: yo voy a ser tu ayudante, ¿no? Vamos a ponernos a trabajar. Y entonces de una foto de Narciso, vean por favor, o sea, esto lo hace Rafa, ¿no? O sea, dice Narciso que él le ayudó como en la camisa y así, pero hacen el dibujo y lo hornean. Y esta es la ultimísima pieza que hizo Rafael Cauduro en su carrera, ¿no? Asistido por Narciso Coaliata. Dice 2018-2020 porque la hace, pero se queda ahí sin ir al horno hasta que finalmente se hornea un poco después, ¿no? Pero pues este grandísimo retrato lo hace Rafael aun cuando ya sus capacidades están fallando, ¿no? O sea, es un grandísimo, la verdad. Y bueno, pues ahí, ¿no?, el maestro Coaliata también montando su retrato, que es bellísimo. Y bueno, para terminar, porque no los quiero ya marear y robarme demasiado de su tiempo, y ya tenemos aquí un buen rato. Se me olvidó decirles al principio que yo hablo muchísimo, carambas, como ya se dieron cuenta. Entonces, si se cansan, por favor, alguien me dice: Alexia, ya, por favor, porque de verdad es que hablo muchísimo. Pero esta es la última parte, si os prometo, ¿no? Los murales. O sea, Rafael Cauduro en realidad se concebía como muralista, o sea, ¿no?, de la caricatura en tamaño carta, al lienzo, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que un día pasó de manera natural al mural, ¿no? Desafortunadamente no pudo hacer demasiados murales en su vida, pero los que tiene son una cosa esplendorosa y es realmente para mí la coronación de su carrera, ¿no? Hay un mural que se llama el Metro de Londres, no, el Underground de Londres y el Metro de París, que está en la glorieta del Metro Insurgentes, ¿no? Y la historia de cómo llega ahí Rafa es que el secretario de Comunicaciones y Transportes, bueno, lo había invitado primero a participar en una feria mundial en Vancouver, en donde Rafael hace un mural que fue un trabajo efímero, porque se le ocurre esta brillante idea de invitar a la comunidad a participar y a grafitear el mural, pero al mismo tiempo pues daban tequila, porque en el pabellón de México ya se imaginarán lo que se ha convertido eso, y tiene que llegar la policía y eso, y el mural está desaparecido. Nunca supimos su paradero, ¿no? Porque era una época muy política en Canadá, en Vancouver de manera particular, y entonces la gente empieza a pintar consignas políticas y tal, y pues claro que a Rafa eso le encanta, y le encanta que la gente participe y eso, pero bueno, se hace un desastre, ¿no? Bueno, pasada esa experiencia, entonces el secretario también le da unos muros en la glorieta del Metro Insurgentes,
Y entonces se proyecta pintar 4 murales: el metro de Londres, el metro de París, el metro de Nueva York y el metro de Tokio, creo, sí, el de Tokio, ¿no? Pues como nos suele suceder en México, pues se nos acaba el presupuesto, por supuesto, y desafortunadamente solamente pintó el metro de Londres, ¿no? Y el metro de París, que está aquí, de este lado. Después de eso, entonces, aquí les va otra historia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene esta vocación moralística, ¿no? Pero tuvieron una experiencia no tan buena con José Clemente Orozco en 1940, en donde, bueno, se construye el edificio y los ministros y la gente que está involucrada en el proyecto dicen: pintemos un mural. ¿Es lo de hoy? Es lo de hoy, ¿no? 1922, el nacimiento del muralismo en México, pues pintemos un mural. ¿A quién llamaremos? Pues ¿por qué no a José Clemente Orozco, que es uno de los grandes, ¿no? Claro, o sea, José Clemente Orozco en 1923 ya había pintado una crítica a la justicia en San Ildefonso, ¿no? En donde pone una mujer borracha, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces dicen: bueno, pero que firme un contrato en donde le decimos: señor José Clemente Orozco, si usted critica a la institución, no le vamos a pagar. Y entonces Orozco dice: va, sí, y lo dejan solo, ¿no?, a pintar. Y por supuesto que José Clemente Orozco pinta una crítica feroz al sistema de justicia mexicano, o sea, a la justicia borracha también, a los ministros robándose expedientes y recibiendo dinero en lo oscurito. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces en la Suprema Corte de Justicia, bueno, ya no pueden borrar el mural porque ya es un famosísimo, ¿no? Pero dicen: no nos vuelve a pasar, o sea, como que quedaron curados de espantos, y entonces contratan artistas, ¿no? Y les dan el tema y se aseguran de que van a pintar algo súper bonito, ¿no? Y entonces pues quedan las cuatro esquinas del edificio y ya quieren cerrar ese proyecto y ponen a una mujer que se llama Paola Pineda a cargo de este proyecto de los nuevos murales de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y entonces pues uno de los artistas que más suena para poder pintar es Rafael Cauduro, ¿no? Era increíble que Cauduro pintara aquí un mural. Bueno, pues vamos a invitarlo, ¿no? Y entonces escriben una carta así de: estimado señor Cauduro, ¿no? Oiga, pues lo queremos invitar, ¿no? Bueno, es un concurso público, pero la verdad es que usted es un artista muy importante, entonces lo queremos invitar a concursar, ¿no? A pintar un mural cuyo tema será la historia de la justicia en México, ¿no? Entonces, o sea, yo ya me imagino a Rafael leyendo esa carta o esa convocatoria y, o sea, yo pienso la historia de la justicia en México como letras de neón rosa, ¿no? O sea, vamos, o sea, ¿no? Y entonces Rafael dice: o sea, gracias, pero esto no es para mí, o sea, yo, ¿cómo voy a pintar la historia de la justicia en México si eso ni existe? Y entonces declina muy amablemente, ¿no? Y dice: gracias, pero. Y entonces, ¿cómo no? O sea, pero sería, señor Cauduro, muy interesante que usted participara y pintara. Y entonces, ministro presidente Mariano Azuela lo invita, ¿no? Y entonces se reúnen estos dos hombres inteligentísimos y tienen una charla fascinante. Y Rafa sale súper contento. Rafa, ¿cómo te fue? ¿No? Bien, o sea, la verdad, te pasó el ministro Azuela y eso. Bueno, ¿y entonces qué? No voy a participar. O sea, no hay manera, no hay manera de que yo haga eso. Y se lo lleva de tarea. Y como a los 3 meses le escribe una carta a Paola Pineda y le dice: estimada Paola, a ver, podría participar en el proyecto, pero yo no voy a pintar la historia de la justicia en México. Mejor yo les voy a proponer algo mucho más interesante. Yo voy a pintar lo que sucede en este momento con las fallas de la justicia en México. Yo voy a pintar los peores crímenes que se cometen por la falta de justicia en México, porque eso en muy pocos años, estoy seguro, va a ser solamente un recordatorio de lo que sucedía en México, ¿no? Mete un proyecto, y allá arriba tenemos los bocetos originales, ¿no? Y increíblemente son 11 ministros, 9 votos a favor y 2 en contra, para que Rafael Cauduro pinte los 7 crímenes mayores en los muros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, existen 2 en el mundo, 2 sedes en el mundo.
En México, que tenemos a Orozco y ahora a Rafael Cauduro. Y en Sudáfrica, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación colecciona obra del apartheid, ¿no? Que critica al sistema, pero colecciona obra antes, no de la época, ¿no? Y entonces Rafael hace todo un estudio, porque o sea, siempre se involucraba con obsesión, ¿no? Y él define cuáles son para él los 7 peores crímenes que comete la falta de justicia en México, ¿no? Y uno de los que define y representa aquí es lo que él le llama los expedientes viciados, ¿no? Y Rafael se da cuenta porque va a los ministerios públicos, a las delegaciones, a las cárceles, ¿no? Y se da cuenta que tenemos este modelo que se ha discutido en los últimos años, pero que no hemos terminado de erradicar, que se llama prisión preventiva oficiosa, ¿no? En donde, si yo soy sospechosa de un crimen, espero que nunca, ¿no? Me pueden encarcelar y en lo que se define mi caso. Y en lo que se define mi caso, yo vivo adentro de un archivero, ¿no? Ahí está toda mi vida y la gente está como fantasma aquí esperando y mucha gente se muere sin haber sido su caso siquiera revisado jamás. Entonces Rafael dice, esto es un crimen tremendo y no puede seguir pasando. O sea, y además vas a las alcaldías y a estos lugares y el burócrata puso su café y su cigarro ahí encima de la vida de alguien. O sea, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Y entonces es una de las primeras cosas que pinta, ¿no? Y bueno, tiene ahí mucha gente conocida. Otro de los crímenes es, por supuesto, la violación, ¿no? Esta manera de ultrajar el cuerpo de la mujer, de quien sea, pero mayoritariamente de la mujer, le parece obviamente un crimen tremendo. El homicidio, por supuesto, las prisiones hacinadas, ¿no? Rafael va a visitar las prisiones y no puede creer cómo, ¿no? Hizo un proyecto súper bonito con las internas en Santa Marta, donde hicieron unos murales en donde las internas se imaginaban como libres, imaginaban cómo sería la vida si su proceso, si su caso fuera revisado, ¿no? Una cosa muy impresionante. Pero entonces sigue visitando las prisiones y cuenta con horror, con un día, de una celda que está diseñada para 4 internos, salen 30, ¿no? 30, o sea, ¿cómo es posible, no? Y además, o sea, se pone a investigar y se da cuenta que todos estos presos duermen de pie, les dicen los vampiros, se tienen que amarrar para dormir de pie porque no caben ni siquiera sentados, ¿no? Entonces, eso para Rafael es un crimen tremendo y ahí están las prisiones hacinadas. Esta es la violación también, ¿no? Aquí está la mujer, en donde está siendo vista como a través de una cámara de GC, y aquí están los perpetradores, ¿no? Los hombres que le están observando, y eso es muy duro. Y vean toda la estética Cauduro, ¿no? Y lo muy impresionante de este mural es que está pintado en una escalera, ¿no? Los muros de una escalera, es la escalera principal, o sea, reservaron para Cauduro la escalera principal por donde circulan los ministros a diario, ¿no? Pero tiene un tiro pues de visión como de aquí a la columna, digamos, o sea, no es un tiro tan largo. Y miren lo que logra Rafael Cauduro, de verdad es una cosa impresionante. En la exposición traemos un video que hicieron unos cineastas que es increíble para que podamos ver realmente completo el mural de Rafael, ¿no? Y estos son algunos de los bocetos. Miren, aquí está el de la violación, en donde, bueno, pues el resultado final fue distinto, ¿no? Pero aquí está la mujer. Vean esto, por favor, ¿no? El homicidio, ¿no? En este foso así tremendo, como les digo, maestro, la perspectiva. Y se me olvidó mencionarles otro de los crímenes, la tortura, pero la tortura a manos de las autoridades, ¿no? También, o sea, es de veras es hasta doloroso de ver, ¿no? Pero esa es la intención, o sea, no, Rafael siempre dijo que él no quería hacer algo, ¿no? Por eso no pone sangre aquí, porque la pone descuartizada, nada, o sea, no quiere hacer algo así como súper gore, ¿no? Súper sangriento, o sea, pero quiere hacer algo que la gente pueda contemplar y decir, es que esto no puede seguir sucediendo, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? La tortura.
Ahí está un detalle del famosísimo Tehuacanazo. Y la represión del Estado contra la gente. Y entonces, pues esta escena que nos recuerda muchísimo a Tlatelolco en el 68, ¿no? Donde estaban los tanques esperando a la gente y acorralándola para que no pudiera salir, ¿no? Y aquí pinta Carla, y aquí está Liliana abrazando a sus hijas, ¿no? Y vemos todo esto, ¿no? Como la plaza quedó llena de zapatos, ¿no? Y de cosas. Y al otro día nadie sabía nada, no había nada en los diarios. Este es otro de los tremendos crímenes, y aquí está la prisión también, ¿no? Vean, tiene algo que se ha denominado, que desarrolló Rafael Cauduro, que se llama, déjenme acordarme el término, pero como perspectiva evolutiva. ¿Cómo se llama eso en la Suprema Corte de Justicia, que hace esta perspectiva como que primero la cárcel, o sea, la vemos de frente, pero al mismo tiempo la estamos viendo como... Me da susto. Ahí están todos los bocetos que vamos a ver allá arriba, todos los bocetos originales. El secuestro es otro, perdón, no se los mencioné, el secuestro. Y por último, ya en otras temáticas, este es el último mural que hizo en 2014, que se llama El Condominio, y este fue un desarrollador que construye un edificio son los linderos de la colonia Roma y la colonia Condesa, en la calle de Veracruz, que se llama Edificio Cauduro, un gran fanático de Rafael Cauduro, y entonces lo invita a pintar un mural. Y primero Rafael no quiere, porque le dice, pues es que ¿cómo voy a pintar un mural que solo van a ver los residentes, ¿no? Y entonces llegan a esta idea en donde hacen una fachada que después cubren con vidrio, ¿no? Y entonces todos los transeúntes pueden ver el mural del condominio, ¿no? Y entonces, bueno, pues había muchas ideas, ¿no? De pintar a las personas más ilustres, tal, pero al final Rafael se decide por esta temática súper cotidiana, ¿no? De todo lo que pasa cuando vivimos en un condominio y tenemos vecinos y unos lavan y otros espían, ¿no? Y etcétera. Y bueno, pues aquí lo tenemos, al gran Rafael, a quien extrañamos verdaderamente. Pues muchísimas gracias. Por si alguien tiene alguna duda o algún reclamo, ahí está mi correo. Bueno, gracias por estar aquí. Alesha, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Estábamos todos hipnotizados. Y entonces, bueno, queremos abrir algunas cuantas preguntas y luego, obviamente, invitarlos a que vean todo esto y más el día de mañana a las 8:30 aquí en el Museo de las Artes. Pero ¿alguien le gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Tiene alguna idea? Sí. Me gustaría que tenga la oportunidad de conocer un libro que hice, que se llama Gente Grande que Conocí, y Rafael me hizo el favor de hacer un dibujo extraordinario, y dice, aquí estuvo Cauduro, con B grande. Y en el evento de Bellas Artes tuve la fortuna de estar con él, y la satisfacción honrosa de que cuando terminaron los discursos y el corte del listón, me tomó del brazo y me dijo, vente Sergio. Le dije, no, que se vayan los... No, vente. Y recorrí junto a él la exposición, tuve la dicha de ser su amigo, de quererlo mucho, y si me permitieran, escribí para él 10 líneas que están ahí está su dibujo en el libro y está un texto mío de muchos artistas, y siempre escribí 10 líneas nada más de cada quien. Si me permiten un segundo, aquí lo guardé ahorita que iba a venir en fotos. Aquí está. Aquí va. Espero que
que resuma. En ese tiempo todavía no pintaba el mural de la Suprema Corte, y por eso no lo refiero ahí, pero sí refiero lo que yo conocía hasta ese momento. Bueno, sin moverlo, estas cosas, ¿cómo le haré para...? ¿Cómo puedo ponerle horizontal la foto? Son odiosos, se voltean las cosas. Sí. A ver, fotos, aquí está, aquí está. Para darle amplitud, aquí va. Dice, el magistral dominio de la técnica, aunado al conocimiento analítico, casi químico, de los materiales y sus accidentes, acciones y reacciones, permiten a Cauduro edificar sólidos entornos utópicos en los cuales, y sin enterarnos, quedamos atrapados como un personaje más, pero sin mención ni crédito alguno, inmóviles y silenciosos, sin más posibilidad de salida que el retornar a una contradictoria contradictoria realidad que dejamos atrás al caer en la trampa que nos tienden sus propuestas. Su obra, que en cuya misteriosa confección hay una suerte de intemporalidad sutil, pasaría inadvertida en un monasterio medieval o podía aparecer mimetizada en la fúnebre ornamentación ritual del Tzompantli o situarse con propiedad ciudadana en el urbano tráfago de una metrópoli ecuménica que espera, sin sorpresa, la llegada cíclica, puntual y monótona del impersonal tren suburbano. Los inquilinos de sus pinturas tienen voz y voto, edad y carácter. Sus hembras son tan reales que en un descuido se pueden desprender del espacio bidimensional donde se encuentran recluidas para acercarse a nosotros en un intento de sorprendernos. Cuando se montó en la sala del Palacio Nacional de Bellas Artes una selección de su obra, tuve la fortuna de recorrer con él la exposición, escuchando sus comentarios y anécdotas. Después compartimos una cena en la que los bocadillos y el vino se vieron enriquecidos con las muestras de afecto que nos brindó aquella memorable noche. En recuerdo de una visita a Guadalajara, me dibujó su página de ingreso a esta comunidad de gente grande. Vaya historia. Gracias por compartirla. ¿Alguien más? Si no, nada más es cuestión de volverla a aplaudir a nuestra increíble curadora y ponente de hoy. Muy buenas noches.